Hola, ¿qué tal familia SEA? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, el profesor Mario Dante, miembro del equipo del Centro de Aprendizaje Activo, está nuevamente con nuestro gran amigo y gran compañero de trabajo, el profesor Ali Alcántar Corral, supervisor de educación primaria en el estado de Baja California Sur. Ali, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe Mario? Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, Ali, y a nuestra audiencia comentarles que ya tenemos 5 videos para la revisión de la guía correspondiente al Consejo Técnico Escolar en la sesión extraordinaria. Hemos elaborado un video por tema. Si no los has visto, te invitamos a verlo. Vamos a dejar el enlace aquí arriba para que puedas ingresar de forma más rápida y comentarles que tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube nos han pedido mucho este video. Y este video vamos a hacer la revisión del anexo número 1, que consideramos de gran importancia, Ali, para el trabajo con el Consejo Técnico Escolar. Y si te parece bien, mira, ya estoy compartiendo pantalla para que nos platiques acerca de este documento. Claro que sí, pues muy buenas noches. Efectivamente, el documento o anexo número 1 titulado Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas y adolescentes, pues se presenta como un documento rector ante esta guía de trabajo que tenemos de los 5 temas que ya previamente analizamos, ya que en el transcurso de estos mismos se va desarrollando poco a poco y nos va dando, como lo dice el título, orientaciones muy buenas y muy pertinentes que seguramente nos ayudarán a organizar el trabajo que corresponde a nuestro ciclo escolar o al ciclo escolar 2020-2021 que recién iniciamos. Pues si te parece bien, Mario, vamos compartiendo lo que es la introducción de este propio documento. Como todos sabemos, el día 24 de agosto inicia nuevamente lo que es el ciclo escolar. Algo completamente distinto, algo sin precedentes. Sin embargo, debemos garantizar el acceso a la educación porque de manera constitucional así nos lo marca nuestra Carta Magna y por esta razón hubo que encontrar una estrategia para poder llegar a todos los rincones del país, a todos los estudiantes y poder, aunque sea de manera distinta, aunque sea a distancia e implementando nuevos recursos y pues lo que tiene mucho que ver aquí con lo que es la tecnología, poder iniciar este ciclo escolar. Hay que comentar que es dura la tarea. La tarea aquí es que todos adquieran y desarrollen sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si de por sí ya es complicado hacerlo de manera presencial, ahora, ¿cómo vamos a lograr tener una relación con nuestros estudiantes si no vamos a estar de manera presencial? ¿Cómo vamos a trabajar la convivencia o la interacción si no vamos a estar físicamente con nuestros alumnos? Bueno, hay que recordar que a pesar de todo, lo primero o la prioridad que tenemos es la salud. Así que aprende en casa, más el trabajo docente que se estará realizando a distancia, nos permitirán seguir cuidando de nuestra salud y nos permitirá también seguir avanzando en el aprendizaje. Es importante que nosotros como docentes nos centremos en que la tarea que tenemos es muy importante para que aprenda en casa 2 pueda funcionar, así es como se le ha llamado a esta estrategia. Se va a lograr únicamente con la intervención del docente. ¿Qué va a hacer el docente? Bueno, va a brindar el acompañamiento y su apoyo a todos sus estudiantes. Deberá articular lo que es Aprende en Casa con los planes y programas de los que están sacados estos, con los libros de texto, con actividades propias y desarrollar un trabajo sistemático con los alumnos. Eso nos permitirá acercarnos al aprendizaje. Bien, ¿cuáles son las características que se nos presentan en Aprende en Casa 2? ¿Cuál es el diseño de esta estrategia? ¿Cómo se sostiene?
¿Cuál es el papel del docente? ¿Cuál es el papel del directivo? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos que adaptar? ¿Cómo vamos a mostrar la empatía y la solidaridad? Reconociendo, claro, que es una tarea difícil, que los métodos creativos que los docentes puedan seguir implementando para mantener ese vínculo van a ser fundamentales. Precisamente este documento nos da estas orientaciones para poder pues mejorar cualquier aspecto que se pueda ir dando y de esta manera acercarnos, lo repito, al máximo logro de los aprendizajes. Porque recordemos que constitucionalmente la educación en México deberá ser no solo de calidad, de excelencia. Ahora bien, vamos a conocer la estrategia. ¿En qué consiste esta estrategia? Para eso tendríamos que analizar el documento en el apartado número 1, que se titula Estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2. Bueno, hay que considerar que esta estrategia es el eje, y esa palabra hay que tenerla muy presentes para todo el trabajo que vamos a realizar. Aprende en Casa 2 es el eje de trabajo en la educación básica. Así que vamos a ver de qué manera o cuáles son sus características. Bueno, sabemos que estamos que este programa está diseñado para todo el país. Por lo tanto, existen muchas condiciones de desigualdad de recursos. Hay familias que probablemente tengan la facilidad de acercarle a sus hijos la computadora, el celular, la televisión, incluso televisión de paga, donde existen más canales, internet, en fin, una impresora para poder recibir materiales, imprimirlos, trabajar con ellos. Sin embargo, habrá familias que no cuenten con estos recursos, que tal vez no tengan internet, que no tengan incluso en muchas partes energía eléctrica. ¿Qué se va a realizar con esto y ante esta situación de desigualdad que tenemos? Bueno, hay que comentar que Aprende en Casa se sostiene mediante varios recursos, no es solamente uno. Tenemos lo que son los libros de texto gratuito. Los libros de texto gratuito que año con año se reparten en todas las escuelas del país y que estos representan una valiosa herramienta de apoyo al docente para poder fortalecer sus clases a partir del plan y de los programas de estudio, concretamente de los aprendizajes esperados. Aprende en Casa también contará con lo que es la televisión. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Bueno, según estadísticas del INEGI, el 93% de las familias mexicanas puede tener acceso a este medio. Y entonces, pues se facilitará mucho que las clases ahora se den por este medio. Ya veremos a continuación en el documento de qué manera se estarán trabajando con estas clases virtuales. ¿Qué otros recursos? Contamos también con lo que es una plataforma de internet que se llama Aprende en Casa, donde podremos encontrar muchos materiales, horarios de televisión también, de todas las asignaturas. Además, cada estado estará cargando con diversas actividades de apoyo y nosotros como docentes podemos hacer uso de ellas. Además también de algunas actividades para padres de familia que seguramente ayudarán para las actividades de recreación con los niños. También se contará con lo que es un canal de YouTube en el cual se subirán los videos de las clases posteriormente a las clases que se presentan en horario estelar, y en las comunidades donde no hay acceso a este medio que es la televisión o el internet, que son atendidos esos espacios por CONAFE, pues se contará con cuadernillos que estarán apoyando, se les entregará a las familias para que se desarrollen en casa. Bien, ¿qué vamos a trabajar? Ya sabemos cuáles son los recursos con los que contamos. Ahora, ¿qué hay respecto a los contenidos? Bueno, para preescolar, las clases virtuales que se estarán dando por televisión, se estarán trabajando los campos formativos y las áreas de desarrollo que vienen en los programas de educación preescolar.
Para primaria y secundaria, los aprendizajes esperados y los libros de texto gratuito serán los elementos de los cuales se partirá para el desarrollo de estas clases. A esta programación que tenemos de aprendizajes esperados le vamos a llamar parrilla de programación. ¿Qué entendemos por parrilla de programación? Bueno, tenemos una carga horaria ya definida de qué día se trabajará cierta asignatura y en qué horarios se estarán televisando los grados de cada nivel de educación básica. A esto hay que tomar en cuenta que el docente necesita conocer cuáles serán precisamente esos aprendizajes para él previamente estar diseñando algunas actividades que considere propicias que puedan abonarle a esta clase que estaremos viendo. Por grado y por asignatura, únicamente las asignaturas de vida saludable y de formación cívica y ética se estarán trabajando por ciclo escolar. Ya también estarán definidos los horarios y los podemos encontrar precisamente en la página que les comentaba de aprendencasa.cep.gov. Bien, recordemos que la tarea docente no es sencilla, mucho menos por televisión. Entonces, habrá ciertos aprendizajes que por sus propias características no se terminarán de abordar o de lograr en un solo programa. Tal vez ciertos aprendizajes lleven el desarrollo de varias clases para poderlo cumplir. Aquí la tarea del docente es muy importante, ya que deberá conocer estos programas y analizarlos junto con sus alumnos. Ahora, ¿cómo se diseña? ¿Cuál es el diseño que tendrá estas clases? Bueno, primero que nada, quienes las están diseñando son profesores y profesoras de educación básica y especialistas en las asignaturas. Estas clases serán conducidas por los propios maestros y además tendrán una duración de 30 minutos por clase. Ahora, llegamos a un punto muy importante. No es suficiente solamente con esta educación a distancia. Necesitamos la mano del docente titular de cada uno de los grupos. ¿Para qué? Porque el docente titular decide cuáles serán las actividades en las cuales deberá profundizar. Decide si es necesario actividades de comprensión, actividades para ejercitar, y claro, tendrá que ser sin saturar de más a las familias, solamente actividades precisas y concretas. Igual con los libros de texto gratuito, tener muy claro cuáles son los ejercicios que vienen en los libros de texto, que son los más importantes o en los que se fortalece más el aprendizaje, se busca más el logro del aprendizaje que se está desarrollando en televisión. Además de ello, será necesario conocer la programación con anticipación. El documento nos señala que sí nos estarán enviando esa parrilla de programación con tiempo, precisamente para podernos adelantar, ver cuál es el aprendizaje, ver cuáles son en los libros de texto gratuito, las lecciones, los desafíos, las páginas que más abonan a este aprendizaje y además con qué actividades que ya de la propia experiencia del docente pueda plantearle a su grupo para el logro de ellas. Además de ello, tenemos, por decirlo así, un tiempo para adaptarnos a este trabajo. ¿Por qué? Bueno, el ciclo escolar empieza el día 24 de agosto, pero no será hasta el día 14 de septiembre cuando se inicie con el abordaje de contenidos o de aprendizajes esperados del ciclo escolar 2020-2021. Entonces, ¿qué va a pasar con las semanas anteriores, del 24 al 28 de agosto, del 31 de agosto al 4 de septiembre y del 7 de septiembre al 11? En esas 3 semanas se estará trabajando con lo que es un repaso de Aprende en Casa 1 y Verano Divertido. Las familias que han tenido la oportunidad de estar al tanto de Aprende en Casa 1 y Verano Divertido, pues se les hará familiar esto y será el momento de repasarlo, igual con los profesores. Las familias que no tuvieron el acceso a esto,
pues entonces estamos en ese momento para ir conociendo estos canales, ir buscando los horarios de programación, adaptarnos a esta situación, igual los docentes, para cuando empiece el abordaje de contenido, además de tener ya un repaso del cierre del ciclo escolar anterior, pues entonces ya iniciar, ir encaminados con lo que es el nuevo ciclo escolar. Cabe mencionar que Aprende en Casa 1 y Verano Divertido, no fue posible que todas las familias tuvieran acceso a ello, porque únicamente se estuvo transmitiendo por algunos canales de televisión que no en todas partes del país eran gratuitas. En otras partes del país únicamente por televisión de paga se podía tener acceso a ellos. Bueno, ahora lo que se busca con Aprende en Casa 2 es que se abran los canales en televisión nacional por medio de todas las televisoras y que todos los que tengan televisor y una antena puedan tener acceso a esto. Y pues bien, esto es en lo que consiste la estrategia precisamente de Aprende en Casa 2. Muy bien, Ali, muchísimas gracias. A esta parte, estamos llegando a una parte interesante, sobre todo porque para quien coordine esos consejos técnicos escolares, esta sesión extraordinaria, da más claridad, da claridad el conocer el anexo, porque finalmente es una parte central de todo el análisis de las guías, más bien de la guía correspondiente al consejo técnico escolar, y responde a muchas de las preguntas que ya nos hemos hecho y que también nos han planteado. Entonces, me parece muy bien. Y se le recomiendo mucho al coordinador que si puede, sería interesante que compartiera sus videos con sus docentes, compañeros maestros, porque de cierta manera pues da facilidades para esta revisión, ¿verdad? Y llegando al punto número 2, es la parte que también consideramos medular. ¿Cuál es el papel de maestras y maestros? Efectivamente, esto ya se estará trabajando en lo que es el día número 3 o en el tema 3 de esta guía de Consejo Técnico Extraordinario. Y precisamente es muy importante, ¿verdad? Hay que saber cuál es mi papel dependiendo de la función que yo cumpla en el sistema educativo nacional. Soy docente, soy director, soy supervisor, soy jefe de sector. Todos tenemos un papel importante que cumplir. Y si lo dejamos de cumplir, entonces Aprende en Casa 2 no tendría este impacto que se busca se tenga en todos nuestros estudiantes. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cuál es nuestra tarea. Bien, ¿cuál es la tarea de nuestras maestras y nuestros maestros? Bueno, primero que nada, sabemos que algo muy importante para el aprendizaje es que nuestros alumnos sientan confianza hacia el docente, que se cree un vínculo, una relación entre estudiante y docente, y que a su vez el docente conozca cuáles son las necesidades que tienen sus alumnos. Esto representa un reto y ahora lo representa el doble porque es a distancia. Para ello se necesita muchísima organización. Organización para poder crear ambientes propicios para el aprendizaje y a su vez brindarles esa motivación a sus alumnos que es tan importante. Hay que conocer y comprender en qué consiste la estrategia Aprende en Casa 2. Hay que crear vínculos con las familias, hacer empatía con ellos, reconocer cuáles son las actividades que más van a ser funcionales en los hogares de nuestros grupos, darles a conocer cuáles son las nuevas asignaturas que se estarán trabajando durante este ciclo escolar y de esa manera poder nosotros como docentes tener esa convicción para el trabajo. Actividades que sean pertinentes, pero que también sean factibles de realizar y poder generar condiciones favorables para el aprendizaje. Todo tiene mucho que ver con la organización. Por lo tanto, el docente aquí se convierte en un gestor de todo este esquema en el que consiste Aprende en Casa 2. Hay que tener muy claro, y lo marca aquí en este punto, que Aprende en Casa es o debe ser la única estrategia sobre la cual vamos a trabajar.
no se entendería que estuviéramos trabajando con la televisión, con la parrilla de programación de Aprende en Casa, y que trabajáramos libros para el fortalecimiento de estas actividades, y que a su vez el profe hiciera su propio sistema o dosificación de contenidos y él se pusiera a realizar las actividades, porque ahí estaríamos duplicando el trabajo y no quisiéramos que eso pasara. Aprende en Casa 2 es el eje para el trabajo de este ciclo escolar, y nosotros, al conocerlo y al adaptar nuestro trabajo a ello, vamos entonces a poder seguir a la par con estas estrategias. Para poderlo lograr, será interesante y necesario emprender ciertas acciones pedagógicas. ¿Cuáles son estas? Hay que realizar un censo. Es muy importante que realicemos un censo de nuestras niñas, niños y adolescentes por grado, por grupo o por asignatura, dependiendo del nivel en el que trabajemos. Dialoguemos con los compañeros que ya tuvieron ese grupo. Si yo ya tuve este grupo del ciclo pasado, seguramente tendré mucha información al respecto. Y esto con el fin de poder elaborar un directorio. Este directorio es precisamente para saber cuáles son las necesidades más apremiantes de cada una de las familias. Cuál va a ser el contacto que vamos a tener, si va a ser por vía telefónica, si vamos a poder contactarnos por otro medio, si las familias cuentan con los dispositivos necesarios para poder conectarse a internet o para poder ver las clases en los horarios estelares o en las repeticiones que se estarán retransmitiendo en diferentes horarios. Además de ello, será necesario entonces que ajustemos un calendario con nuestros padres de familia y con nuestros alumnos para tener claro cuáles serán los días en los que tendremos mayor comunicación con nuestros alumnos. Sabemos que tal vez no sea posible y no sea factible comunicarnos todos los días con los niños, entablando conversaciones muy profundas, sino que tal vez sea recordar los horarios de la programación juntos, y al mismo tiempo que sabemos que nuestro grupo está viendo su clase, el docente, lo ideal sería que también estuviera viendo la clase que se está transmitiendo, conociendo esto, y ya posteriormente delegar actividades. Sin embargo, será necesario que de vez en cuando se tenga cierto contacto con los niños para no perder la motivación a nuestro grupo, para seguir brindando la confianza, para seguir dando las orientaciones, incluso también con los padres de familia. Bien, ¿en qué otras tareas vamos a participar como docentes? Algo muy importante es brindar recursos para el acompañamiento. Recordemos que el acompañamiento es muy importante tanto para nuestros alumnos como para los padres de familia que tal vez no tengan el medio o la posibilidad de poder asesorar a los alumnos con cierto tipo de aprendizajes. Entonces, allí es donde la mano del docente deberá verse para poder apoyarlos. Otra más es poder orientar a los padres de familia ahora que este ciclo escolar no se van a solicitar útiles escolares por obvias razones, sí platicar con los padres de familia cuáles serán esos útiles que serán necesarios para poder trabajar en casa, haciendo mucha alusión a lo que es el reuso, poder reutilizar ciertos materiales que ya los alumnos tenían desde el ciclo escolar anterior. Otro aspecto del trabajo docente en este caso será lo que es la repartición de los libros de texto gratuitos. Esta es una parte importante, ya que los libros de texto gratuitos son parte importante de los recursos necesarios para Aprende en Casa 2. Sin embargo, no queremos que al tener contacto físico con las familias, pudiéramos estar arriesgando a las familias. Así que aquí viene un anexo también que se nos sugiere, donde se nos brindan algunas ideas sencillas pero prácticas para poder entregar los libros cuidando la sana distancia y todas las medidas de prevención e higiene necesarias para que no haya más contagios de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué otros aspectos incluyen la tarea docente? Bueno, podemos llegar a tener una red de comunicación con nuestros compañeros docentes, tal vez sea de la misma asignatura, del mismo ciclo escolar, del mismo grado,
para ir a la par con el trabajo que estamos realizando con ellos, podernos compartir información. Si yo diseño por este lado ciertas actividades y los compañeros tienen otras más, podemos tal vez compararlas, podemos tal vez hacerle mejoras, podemos tal vez usar unas para cierto aprendizaje y para otras utilizar otro recurso, y sin duda eso facilitará mucho el trabajo y a la vez estamos intercambiando experiencias exitosas para tener mejores resultados. Una parte muy importante de la tarea docente es permanecer, y se dice aquí, comunicación permanente. Las familias van a necesitar de comunicación permanente, de noticias, de saber cuál ha sido el progreso que han tenido de los alumnos, cuál ha sido la manera en la que se han calificado, por así decirlo, o evaluado los productos que se han enviado, y de la manera de brindar seguimiento. Además, seguramente entrarán llegado el tiempo, con la duda de si ya iremos a volver físicamente o si iremos a permanecer más tiempo con esta estrategia. Bueno, nosotros tenemos entonces a la tarea de mantenerlos en constante comunicación. Todo esto nos va a ayudar para poder tener un planteamiento general de nuestro grupo. Y algo que hacen los docentes al inicio del ciclo escolar siempre es elaborar un diagnóstico de grupo, un reconocimiento, una valoración, y aunque esta misma se sigue realizando durante todo el ciclo escolar, será muy necesario que sea muy pertinente este diagnóstico para nosotros poder conocer bien a nuestras familias. Recordemos que durante el taller de Horizontes trabajamos mucho la parte de la empatía, y esa empatía se tiene que demostrar ya de manera práctica con los acuerdos que tomamos en aquel decálogo que hicimos, para poder tener una intervención eficaz de lo que resulte en la interacción con nuestras niñas, niños y adolescentes y sus familias. Habrá que conocer cuáles son las situaciones de los estudiantes, habrá que conocer si hay familias que no participaron en Aprende en Casa 1 y cuál fue la razón. Habrá que darles a conocer la parrilla de programación, la organización, la planificación que tenemos, el acompañamiento y la asesoría, pues serán parte muy importante del trabajo docente, además de conocer cuáles son los horarios en los que se estarán transmitiendo las clases del grado que nosotros, o la asignatura que nosotros estemos desarrollando, y posteriormente ya como trabajo docente, pues el diseño de actividades que no necesariamente tendrán que ser diarias, pero que sí tendrán que ser muy pertinentes, que sean lúdicas, que sean abiertas, que sean flexibles, que sean interesantes, para mantener esa atención. Aquí en este documento de anexos, pues a partir de este comentario, se nos sugieren ciertas actividades a las que podemos recurrir. Por solo nombrar algunas, sería lectura diaria de textos literarios o informativos, escribir o dibujar la historia de vida, dibujar croquis o mapas, resolver desafíos matemáticos en familia, y así podemos continuar analizándolos unos tras otros, ¿verdad? Llegando al punto de que es muy importante tomar acuerdos con las familias para establecer la manera en que se van a estar evaluando a los estudiantes y los compromisos que será necesario tomar para poder brindar un acompañamiento de calidad o de excelencia. Necesitamos que el docente sea sensible, humanista, empático, y que eso lo lleve a no saturar en exceso el trabajo que está realizando con nuestros estudiantes. Y pues bien, a grandes rasgos, esa es la tarea que tenemos como maestras y maestros en Aprende en Casa 2. Muy bien, Ali, esta segunda parte ha resultado muy interesante y sobre todo nos ubica en cuanto a nuestra responsabilidad, pero más allá de nuestra responsabilidad, ante la realidad a la que vamos a enfrentar, ante este reto que se viene y ante la importancia de establecer comunicación constante con los padres de familia en beneficio de los niños. Entonces ya nos da más certidumbre para poder actuar. Y la tercera parte, que es la que continúa, pues creo yo que también es importante, como todos los elementos que corresponden al sector educativo, porque ya nos habla acerca de cuál es el papel del personal directivo, cuál es la función que van a desarrollar. Todavía hay dudas, todavía hay preguntas,
pero ciertamente creo yo que en este momento se van a resolver algunas. Bien, pues de esta manera pasamos a lo que es el tema número 3, que de igual manera se le estará dando lectura en este tema 3 de la guía de Consejo Técnico Extraordinario, y se titula ¿Cuál es el papel del personal directivo? La educación en tiempos de dificultades, pues siempre tiene que ir con miras a mejorar, a dar esperanza, a dar seguridad y a plantear un futuro, por supuesto. La tarea del director es muy importante para que Aprenda en Casa 2 pueda funcionar. ¿Por qué? Bueno, el director sabemos que es el responsable de nuestros alumnos en la escuela, es el responsable del inmueble, es el responsable de que los compañeros docentes puedan seguir avanzando en su función, y debe ser un líder, tanto académico como gestor, como administrativo. Sin embargo, todas estas funciones tendrán que potenciarse y hacerse, aunque sea más complicado por ser a distancia, de manera efectiva y práctica. Un director escolar sabemos que administra la escuela, gestiona los recursos necesarios para poder que nuestros alumnos cuenten con seguridad en ella y con todas las medidas de higiene y salud, así como la parte académica. El director debe ser un líder académico, debe conocer cuáles son las fortalezas que su equipo docente tiene en su consejo técnico escolar, debe conocerlos, saber cuáles son las decisiones que se están tomando y verificar que éstas se lleven a cabo en la escuela. Entonces, seguramente se estarán tomando muchos acuerdos a nivel de consejo técnico, y entonces todos, tanto docentes como directivos, estamos pues comprometidos a cumplirlo, pero el director escolar entonces será la figura que permita tener todo este orden. Será necesario entonces que el director conozca de qué manera están conformados los grupos, cuántos alumnos hay por grupo, cuáles son las singularidades o características prioritarias o principales de estos grupos. Y puede que en muchas ocasiones este trabajo se haga de manera un tanto administrativo, porque se solicita, bueno, conocer cuál es la matrícula de alumnos que tenemos, si hay disponibilidad de más espacios para tener a más estudiantes, en fin. Sin embargo, ahora es distinto, porque ese tipo de enfoque tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque debemos estar al tanto de cuántos estudiantes tenemos, y de esos estudiantes que tenemos, cuáles son los que sí están participando, que sí se están involucrando, que las familias sí están respondiendo para poder facilitarle el trabajo al docente. Teniendo esta visión humanista, claro, en las cuales recordemos que debido a las condiciones que puedan estar viviendo nuestras familias, a unas y a otras se les hará más complicado poder brindar o ser participativos en ciertas actividades, y entonces conocer estas características de nuestros alumnos y de nuestras familias. ¿Qué información será necesario recabar? Aquí en la página número 25 se nos sugieren cierta información que es necesario que conozcamos como escuela, y que nuestra tarea como directivos pues será reconocerla. A ver, primero es respecto a la salud. Sabemos que ahorita nos preocupa la situación de todos. Vamos a ver por nuestros alumnos, pero también por nuestros docentes, cuáles son las condiciones que han vivido, cuáles son las preocupaciones de nuestro personal, de qué manera se han visto afectadas las familias, porque esto tendrá que ver mucho en el impacto, o tal vez en la intensidad del trabajo que tengan, o la motivación que los propios compañeros puedan llegar a tener. Otra de ellas son las posibilidades de acceso y uso de nuevas tecnologías de parte de las familias y de los docentes, porque puede ser el caso de que haya compañeros docentes o familias que, como ya lo hemos comentado, no cuenten con estos recursos para poder tener la mayor participación, o bien pueden tener acceso a ellos, pero no tienen ni siquiera el dominio básico de herramientas digitales, y entonces pues será muy complicado que puedan establecer una comunicación estrecha con las familias. Así que pues
buscaremos la manera de brindarles apoyo, pero para ello primero será necesario que se conozcan. ¿Qué otros aspectos a conocer? Hay que conocer cuáles son las definiciones, lineamientos claros y oportunos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, seguramente la Secretaría de Educación Pública nos va a estar enviando información continua respecto a cómo es el trabajo, cuál es el impacto que se ha tenido, cómo vamos con los semáforos epidemiológicos, cuál ha sido el impacto que está teniendo Aprende en Casa 2. Y entonces, de esa manera, poder nosotros dar información verídica a nuestro personal para que a su vez lo transmitan a las familias y esto les permita sentir seguridad, bajar los niveles de estrés, bajar el nivel de presión y que el docente también llegue a disfrutar de este trabajo que está realizando. Hay que conocer, nosotros como directivos, si estamos en nuestro contexto en una población marginada o vulnerable, en las cuales haya tal vez mucha inseguridad, haya violencia, falta de empleo, o donde tal vez las familias, ambos padres tienen que trabajar, los adultos tienen que trabajar, los niños tal vez queden en casa solos, y saber cuáles son las condiciones en las que nuestros alumnos están viviendo será muy importante. ¿Cómo vamos a hacer precisamente para obtener esta información? Bueno, aquí se nos sugiere en la página número 29 poder llevar un censo o un diagnóstico. Esta parte es muy importante. Y de aquí vamos a tomar algunos acuerdos para que esta tarea se haga entre todo el colectivo. A fin de cuentas, la información nos va a servir a todos. Definir cuáles son los medios por los cuales vamos a contactar a las familias. Tal vez haya más de un número telefónico en casa. Bueno, sería pertinente tener varios porque en esto pasa que uno de ellos deja de funcionar o no está habilitado y entonces perdemos todo contacto con nuestros alumnos. Hay que adelantarnos, hay que ser previsores al respecto. ¿Cómo vamos a obtener esta información? Bueno, la información se puede obtener, ustedes saben, de muchos medios. Sin embargo, aquí se nos sugiere hacer cierto tipo de encuestas y o cuestionarios, charlas breves que tal vez puedan ser un poco informales o tal vez pedir información directa, ¿verdad? Con cierto tipo de encuestas que nos permitan contar con estos recursos o conocer cuáles son aquellos. Además de esto, en este anexo se nos presentan algunos casos exitosos de algunos directores que han estado realizando ahora en este tiempo de pandemia y que nosotros podemos copiar, imitar o tratar de tener una estrategia similar, ya dependiendo del contexto en el que nos encontremos, adecuarlo a ello para poder facilitar esta tarea que tenemos. Esa parte es importante, perdón, Ali, porque el ajuste que hagamos puede ser determinante para el éxito de nuestra actividad en cuestión de recabar la información. Y también otro detalle que hemos revisado en el análisis de las guías, de los temas de la guía del Consejo Técnico Extraordinario, es precisamente que ese acercamiento que se tenga con los padres de familia para recabar información, pues se sugiere ya muy adelantado, la guía se pudiera hacer antes con la intención de contar con la información, con la intención de tomar decisiones, de crear estrategias y sobre todo de dar tiempo para que el padre de familia también pueda responder a conciencia. Que no quede para el último día, porque si lo dejamos para el último día, de pronto la comunicación no pudiera ser tan efectiva. Esa sería simplemente una recomendación, sería una observación que ya hemos comentado anteriormente, pero que es importante rescatar porque le da sentido a lo que comentas en este momento. Correcto, así es, definitivamente esa parte es muy, muy importante. Aunado a esto, hay ciertas acciones que tenemos que tener muy claras, sobre todo para los alumnos que se encuentran en riesgo de no lograr los aprendizajes o en riesgo de abandono de sus estudios, precisamente por no contar con los medios digitales, que alguna familia diga, pues nosotros no podemos tener acceso a esto y pues el alumno va a perder el ciclo escolar. Eso sería lamentable y catastrófico y no debería pasar. Todos nuestros estudiantes tendrán
que estar considerados en esta estrategia, ya sea mediante un mecanismo o mediante uno propio que la escuela pueda diseñar, partiendo del eje que es Aprende en Casa 2. Y eso se hará pues teniendo una comunicación con las familias para poder llegar a todos nuestros estudiantes. Otra parte muy importante es establecer ese primer contacto con las familias, sobre todo con los alumnos que recién ingresan a nuestra escuela. Estoy hablando de los primeros grados, primer grado de preescolar, primer grado de primaria, primer grado de secundaria. Recordemos que el primer día de clases es un día que no se olvida para los pequeños, que siempre es esa emoción, ese olor tal vez a uniforme nuevo, a libros nuevos, que se levantan temprano antes de que suene el despertador por la emoción de ir ese primer día a la escuela, llegar a la escuela, que los maestros te enseñen cuáles son las instalaciones, que lleven a la dirección, conozcas dónde está la tiendita escolar, conozcas tu salón, veas a tus compañeros. Esa parte es muy importante y ahora no se va a tener. Bueno, será necesario entonces que los docentes que tendrán primer grado pues sean muy empáticos con nuestros estudiantes, que se comuniquen con las familias para decirles, aunque ya saben qué alumnos quedaron inscritos porque se pegaron ya hace algunas semanas lo que son las listas de alumnos inscritos del preregistro que hicimos en febrero, pues conocer precisamente a la voz del maestro, presentarse, yo soy el profesor de este grupo, voy a estar a cargo de su hija o hijo, fulanito, y pues establecer contacto y ahí poder tener esa primera entrevista para poder ir recabando información, ir conociendo cuál va a ser el apoyo que vamos a recibir de las familias, ir recibiendo también más números telefónicos, cuáles son los horarios que las familias manejan tal vez, si el alumno se queda solito en casa, si va a poder estar en la hora estelar de la programación, de la parrilla de programación por televisión, y todos esos criterios pues serán muy importantes que el director nos apoye y sea el líder en cuanto a la coordinación de estos aspectos. Posteriormente, en el inciso C de esto, se nos menciona que será muy necesario las acciones de apoyo y acompañamiento a la enseñanza-aprendizaje. Sabemos que el docente, pues, es el principal, el primer responsable del aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo, corresponde al director, pues, verificar que esas acciones se sigan cumpliendo, de tal manera que pueda brindarles el director ese respaldo a sus maestros para que se sientan con esa confianza de poder, elegir las actividades que va a estar enviando. Esto lo va a hacer mediante la carga precisamente académica de trabajo, donde ya el docente pues compartirán las planeaciones que sus docentes le están haciendo llegar y de esta manera poder fortalecer esas planeaciones o bien hacerle ciertas sugerencias al docente. Será muy importante, y aquí lo menciona, por ejemplo, dice, crear espacios o buscar los medios para escuchar el sentir y el pensar de los maestros, propiciar información que dé mayor seguridad de que se está haciendo lo correcto, respaldar las ideas, proporcionar un apoyo puntual a los estudiantes, el desarrollo de materiales, la promoción de la participación responsable. Todas estas son acciones que desde la dirección pueden impulsar el trabajo docente. Sin embargo, tenemos ya la experiencia de Aprende en Casa 1. Y ha habido ciertas, seguramente comentarios, de que el trabajo directivo, en vez de apoyar al docente, lo estresó, lo hizo sentir tal vez muy abrumado por pues este nuevo ritmo o estilo de trabajo que tenemos y que tal vez no logramos dominar. De ahí que el docente también sea el director sea empático con sus alumnos, con sus docentes, y de esta manera que el trabajo que se está realizando, pues sea hasta cierto punto, el docente deba disfrutar esta modalidad de trabajo con sus estudiantes y sobre todo lograr los aprendizajes. Si el docente pone en práctica sus saberes, sus intervenciones, conocimientos pedagógicos para poder tener el apoyo del niño, siente el respaldo del director y el director le brinda las orientaciones necesarias para mejorar su trabajo,
pues entonces podremos llevar este barco a buen puerto. Así es, aquí se recupera una vez más lo vivido en el taller de Horizontes, en donde estuvimos reflexionando al respecto sobre la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo, colaborativo, haciendo proyectos y demás. Entonces a mí me parece que hay una relación muy interesante, muy pertinente y muy oportuna también. Finalmente es lo que necesitamos en este momento. Así es. Para poder tener buenos resultados de Aprende en Casa 2, será muy importante lo que es la comunicación. Recordemos también que en este mismo taller que mencionas, se habló mucho acerca del trabajo colaborativo. Para poder tener un buen trabajo colaborativo, la comunicación es fundamental. Entonces tendrá que haber muy buena comunicación entre el director y los docentes para que a su vez los docentes tengan esa comunicación con las familias. Será importante también que el docente esté en constante comunicación con su director para entonces comentarles si hay alumnos que no están participando, si hay familias que no se han contactado, si ya pasó un tiempo y no vemos respuesta de las familias. Bueno, tendremos entonces que tomar decisiones y emprender acciones para poder involucrar a estos alumnos que tal vez desde la función del director pudiera tener un mayor impacto en estas familias para reorientarlos hacia Aprende en Casa 2. Aquí se nos sugieren algunas acciones para mejorar la comunicación y de esta manera pues estaríamos llegando prácticamente a lo que es el final de la tarea directiva según este anexo, no sin antes comentar que es muy importante el favorecer lo que son las redes o grupos de colaboración docente que podemos crear al interior de las escuelas. Es muy común que en todas las escuelas ya existan lo que son grupos de WhatsApp, por ejemplo, y sirven mucho para tener una comunicación constante, donde es fácil estar enviando comunicación, tener comunicación, enviar documentos, recibir, programar reuniones, tomar acuerdos sencillos. Sin embargo, estas redes de colaboración o grupos de colaboración docente, pues tienen que ir más allá de eso, ¿verdad? Pudiéramos ya o pudiera ser ya la tarea de directivos o supervisores poder coordinar estos grupos de trabajo con el personal docente de una escuela, de varias escuelas, para conocer cuál es la mecánica que han estado trabajando y cuáles son las estrategias que han estado funcionando para poder compartir esas experiencias. De esta manera, pues la participación en redes favorece el trabajo colaborativo, el trabajo que se hace a nivel directivo o a nivel de zona escolar o de sector o como mayor se organicen, pues ya estaremos tomando decisiones que nos correspondan para poder fortalecer el trabajo. Recordemos de que todas las medidas que se tomen y todas las acciones que se emprendan, al final repercuten directamente en la acción docente, porque es quien está frente a grupo, directamente con nuestros estudiantes, y si los acuerdos que se toman, si las modalidades de trabajo que se lleven a cabo, si las reuniones que se tengan, sin la capacitación que se tenga, el docente no lo lleva al trabajo con el grupo, pues todo esto habrá sido en vano. Por lo tanto, es muy importante que a nivel directivo conozcamos a nuestros maestros y sepamos de qué manera poder brindarle esa motivación y esa orientación para que podamos entonces sí tener la seguridad y garantizar que en las escuelas se esté haciendo, aunque sea a distancia, todo lo posible para que nuestros alumnos, para que nuestras niñas, niños y adolescentes logren sus aprendizajes esperados, previstos para el ciclo escolar o para el grado o para la asignatura que estén cursando. De esta manera prácticamente llegaríamos a lo que es el final de lo que es la función directiva y concluimos con lo que es el punto número 3 de este anexo. Excelente, Ali. Cada función, cada tarea es muy importante desarrollar. Cada quien tenemos esta tarea que tendremos que ir creando y construyendo en conjunto para el beneficio de nuestros estudiantes. Y realmente me parece muy interesante los planteamientos que aquí se emiten, sobre todo en la parte que tiene que ver con la reflexión de la experiencia, ¿no? Sobre todo lo que ya se vivió, algunas situaciones que se vivieron de parte de los maestros en cuanto al estrés, la ansiedad que mirábamos, ¿no? En esta revisión del documento y que los planteamientos tienen que cambiar.
que los planteamientos tienen que cambiar. Tenemos que garantizar esta educación, tenemos que verificar que se esté desarrollando, pero en ese proceso, brindando el apoyo, siendo empáticos y generando esta reflexión entre los compañeros, porque finalmente el propósito es el mismo, que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Y el aprendizaje no solamente académico, sino también el aprendizaje emocional, el aprendizaje de habilidades y el aprendizaje de todos los contenidos y competencias que tienen que ver con este Aprende en Casa, en este caso, número 2. Y bien, Ali, si te parece, para concluir el día de hoy, vamos revisando el último apartado y son las posibilidades, es lo que posibilita hacer todo esto, ¿no? Que tiene que ver con los recursos tecnológicos disponibles para apoyar a los estudiantes. Bien, aunque en todo el desarrollo de este anexo y todo lo que tiene que ver con la manera en la que se estará trabajando, ya hablamos mucho acerca de cuáles son los recursos tecnológicos que se van a necesitar. Bueno, este anexo nos hace un recordatorio ya al final de cuáles son los que podemos utilizar o los más propicios para el desarrollo de nuestra función. Solo por comentarlos, ¿verdad? Aprende en casa, en línea. Tenemos lo que es la programación de televisión. Recordemos que este será prácticamente el factor mayor en el cual nuestros estudiantes estarán directamente con la televisión, pero aparte también está lo que es Aprende en Casa digital, la plataforma que ya comentamos. SEP tuvo un acuerdo con Google para la promoción de la educación. Por ahí se crearon cuentas con los correos electrónicos que las escuelas enviaron a la federación para que cada docente tuviera su cuenta de Google for Education y de esta manera poder tener acceso a este material. Ya la capacitación de los webinars se estuvo trabajando durante todo este proceso. Ya cada docente está empapado de ello, si no, igual se encuentran en línea toda la manera para poder desarrollar o poder entrar en este medio, ¿verdad? Lo que es también la implementación tecnológica, el desarrollo editorial, el acompañamiento del docente, que ya hemos hablado bastante de ello, lo que es la programación de Microsoft que ayuda, y el uso de redes sociales como Facebook, YouTube y WhatsApp, seguramente ayudarán bastante al desarrollo de la función. Algo muy importante con lo que me gustaría cerrar es que como docentes tenemos que procurar y preocuparnos por la seguridad de nuestros estudiantes. Y en este caso, la seguridad virtual de nuestros niños será muy importante, ya que no deberían manejar redes sociales sin la supervisión de un adulto. Esta parte es muy importante, ya que así lo maneja la Ley General de Protección de Datos Personales. Y pues es necesario, ¿verdad?, tener muy claro esto y seguir haciendo esas recomendaciones repetidas veces a los padres de familia. Y pues bien, concluyendo con esto, terminaríamos ya con lo que es la revisión de este anexo número 1, orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes. Si revisamos este documento a conciencia, si lo vinculamos con las necesidades que hay en nuestras escuelas o concretamente con mi grupo y mi escuela, entonces seguramente tendré ya o estaré en posibilidades de poder entender mejor cuál va a ser mi tarea, cuál va a ser la mecánica de mi trabajo, irme enrolando en ella, conociéndola, apropiándome de ella, para que de esta manera, con el abordaje de contenidos que empezarán después de las primeras 3 semanas de clase, ya poder entonces tener bien claro, bien ordenado, la manera en la que voy a contactar a mi grupo, cuáles son las actividades que voy a tener, cuál es la parrilla de programación que tengo, y de esta manera esas parrillas pues nos estarán llegando y será más fácil trabajar siempre con una planeación, sin caer en la repetición o en el llenado sistemático de documentos, ¿verdad? No se entendería un docente, ya lo dijo el secretario de Educación, no se entendería un docente que solamente por avanzar en el libro, pasaron 5 días, 5 páginas de libro y el viernes las reviso. Esa no es el objetivo ni es la metodología de trabajo que nos propone este anexo para Aprende en Casa 2. Así que a medida de que cada uno de los actores involucrados en esta, pues esta tarea que tenemos complicada, la podremos llevar pues a un mejor término.
Así es, Ali. Mira, creo que lo has resumido de una excelente manera el contenido del documento, sobre todo la parte de las reflexiones con las que nos quedamos. Y la verdad es que ante grandes retos, grandes soluciones. Y esas soluciones tienen que implicar grandes voluntades también. Entonces, de esa manera, creo yo que has aportado tu valioso apoyo a todas las personas que nos han visto, que nos siguen en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, y que les agradecemos mucho. La verdad, Ali, ¿qué te puedo decir? Agradecemos tu profesionalismo, el que nos puedas seguir apoyando, el que puedas aceptar esas invitaciones, porque sí hemos recibido comentarios muy interesantes y agradecemos a toda la comunidad por estos comentarios en los cuales han agradecido tu apoyo, han agradecido el que puedas explicar de esta manera estos documentos, porque nos han comentado, ha resultado favorable en la organización. Y creemos que la organización es un punto trascendental y fundamental para el logro de cualquier actividad que realicemos. De esa manera, creemos que podemos seguir apoyando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ali, me queda comentarte que estaremos muy pendientes de nuevos documentos, de nueva información, porque realmente la realidad en la que vivimos en este momento, pues sí, sí nos orilla a estar actualizándonos, a estar muy pendientes de la información que se va generando y sobre todo los ajustes y cambios que pudieran aparecer. Por esa situación, te invito a que nos sigas apoyando, a que si es tu voluntad, que nos sigas acompañando en esas revisiones y seguir aprendiendo junto contigo. De mi parte, Ali, agradecerte en un abrazo y a toda la audiencia pedirle que si les gusta el contenido se suscriban al canal, que nos visiten nuestra página de Facebook y que puedan compartir el contenido de este video a las personas que ustedes creen que les sean de utilidad. En ese sentido, Ali, muchísimas gracias, cuídate mucho y de mi parte me despido. No, pues muchas gracias. Por supuesto que acepto la invitación que todo el equipo pueda hacer y pues es un honor para mí poder apoyar en estas actividades. Muchísimas gracias. El profesor Ali Alcántar Corral, supervisor de educación primaria en el estado de Baja California Sur. Y bien, cerramos familia SEA, cuídense mucho, estamos a la orden. Saludos.